se está creando alrededor de estos temas. Nosotros vamos a aprovechar entonces para repasar algunos conceptos básicos de nuestro derecho privado patrimonial y tratar de examinarlos justamente, como decíamos, a la luz de esta nueva realidad. Obviamente, el código, hemos denominado esta charla los contratos en tiempo de peste, utilizando expresamente la palabra peste porque es la que usa Vélez Sarsfield en la nota a uno de los artículos del Código Civil en materia de locaciones, cuando establece una solución bastante parecida a la que tiene ahora el Código Civil y Comercial. Esto es, autorizaba al inquilino a no pagar el precio del alquiler o a rescindir el contrato si la autoridad sanitaria le impedía acceder a la cosa en tiempo de peste. Y esa hipótesis que Vélez Sarsfield imaginó para la fiebre amarilla, el cólera, etcétera, las enfermedades que existían en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando él escribe el código, tienen ahora una nueva relevancia como consecuencia de estos acontecimientos que estamos viviendo. La primera de las instituciones que obviamente se nos aparece con toda evidencia es el caso fortuito. Recuerden que en el derecho argentino el caso fortuito es el hecho que no ha podido ser previsto o que previsto no puede ser evitado. Subrayo la O porque en algunas legislaciones latinoamericanas requiere que sea imprevisto e inevitable. En nuestro derecho puede ser un hecho imprevisto, es decir, que no ha podido ser previsto, o que previsto no puede ser evitado, porque comprende el hecho del príncipe, como lo dice expresamente el artículo 1730 del Código Civil. Las condiciones de aplicación del caso fortuito como modo de extinción de las obligaciones es que el hecho debe ser obviamente objetivamente imprevisible o inevitable, debe ser también ajeno a las partes, obviamente. El deudor no se libera si debió haber cumplido antes de que ocurriera el evento imprevisible o inevitable, lo cual es lógico, lo mismo va a aplicar en materia de teoría de la imprevisión. Es decir, que si el deudor está en mora al tiempo en que se produce el hecho imprevisto, debe responder por los daños y perjuicios pertinentes porque incumple la obligación. Debe ser un hecho sobreviniente, obviamente, la redacción jurídica. Y lo que es más importante, que es lo definitorio en el derecho argentino, es que el caso fortuito debe causar la imposibilidad de cumplir la prestación objeto del contrato. Es decir, es un obstáculo insuperable y la obligación se extingue justamente porque en realidad desaparece el objeto mismo del contrato. Esa imposibilidad puede ser una imposibilidad material, el ejemplo típico que viene del derecho romano, es decir, la persona que está obligada a entregar un animal y el animal se muere. Entonces, en ese caso, obviamente, si no es un animal fungible, si es un caballo de carrera, un caballo de polo, un animal de raza con características singulares, bueno, evidentemente el contrato se extingue. La imposibilidad puede ser legal, cosa que sucede cuando el Estado, a través de la legislación, prohíbe que una determinada cosa sea objeto de un negocio jurídico. Por ejemplo, esto sucede en materia de medicamentos o de alimentos. Cada tanto la MAT saca disposiciones que o limitan la circulación de determinados alimentos o de determinados productos alimenticios industrializados o de medicamentos, porque es la que los tiene que autorizar. Si no los autoriza o si les priva de la autorización, se produce una imposibilidad legal. Y la tercera es que la imposibilidad sea personal. Es decir, se trata de una prestación que solo puede ser cumplida por el deudor, es un contrato intuito personae y por lo tanto, si el sujeto no puede cumplirlo por alguna razón que sea objetivamente imprevisible, ajena a él y sobreviniente, en ese caso la obligación se extingue. El ejemplo clásico es el del pintor o del escultor que se ha obligado a entregar una obra de arte y sufre un accidente que le produce la amputación del brazo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el sujeto no puede cumplir y la obligación se extingue por imposibilidad de obtener el objeto. Puede haber algún supuesto en el cual la imposibilidad sea transitoria. Esto es, tiene importancia porque la imposibilidad transitoria produce la extinción de las obligaciones si el plazo para el cumplimiento de la obligación es esencial.
Vean ustedes, la pandemia, por ejemplo, se supone que es una imposibilidad transitoria. En algún momento la cuarentena va a terminarse y, bueno, eventualmente podrán cumplirse las obligaciones que no han podido ser cumplidas como consecuencia de ella o de las medidas adoptadas por el gobierno. Siempre y cuando el plazo no haya sido esencial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estoy viviendo en una casa muy cerca de la ciudad de Luján. La cuarentena se dispuso unos días antes de la Semana Santa. En Luján es muy común que para Semana Santa concurran muchísimos fieles que van a la basílica y como consecuencia de ello, alrededor de la basílica hay la enorme plaza que está frente a ella, hay un montón de tenderetes que venden objetos de culto, podemos llamarlo de algún modo, que van desde santitos de yeso a rosarios, imágenes de la Virgen, etcétera, etcétera. Obviamente, en este caso, los contratos que debían cumplirse como consecuencia o que estaban previstos para ser cumplidos en la Semana Santa y no pudieron serlo por la cuarentena, no podrán ser cumplidos en el futuro. Es decir, ellos se han extinguido porque evidentemente el plazo era esencial. Debían estar cumplidos o satisfecha la entrega de los santitos, la entrega de los rosarios, de las imágenes, etcétera, antes de la Semana Santa. Si no lo fueron o si no se cumplieron las obligaciones que estaban relacionadas con esos contratos, ya el cumplimiento deviene carente de interés para el acreedor y por lo tanto el contrato se considera extinguido. Ahora, con relación a las situaciones que estamos viviendo en concreto, la verdad es que parece clarísimo que tanto la pandemia en sí misma como las medidas adoptadas por el gobierno constituyen hechos imprevisibles que además son inevitables y ajenos a las partes. Por lo tanto, cualquier relación jurídica anterior al brote y anterior a las medidas adoptadas por el gobierno está afectada por hechos que tienen objetivamente todas las condiciones para ser calificados como caso fortuito. Por lo tanto, lo que hay que determinar es si en esa relación jurídica concreta o particular causa la imposibilidad de cumplir. Si efectivamente es así, el contrato se ha extinguido como consecuencia, la obligación se ha extinguido, perdón, como consecuencia del caso fortuito. Y el contrato, por ende, no será exigible. Esta institución del caso fortuito, como ustedes saben, proviene del derecho romano, con lo cual no agregamos nada nuevo, pero el Código Civil y Comercial trae sí algunas instituciones que, digamos, pueden tener alguna relevancia en la época actual, en el momento actual. Una de ellas es la frustración de la finalidad, que el Código Civil regula en el artículo 1090. Esta noción de la posibilidad de que el contrato se extinga por la frustración del fin es una derivación del derecho anglosajón, del derecho británico propiamente dicho, y en alguna medida de algunas construcciones doctrinarias que se hicieron en Alemania en determinado momento por parte de autores muy significativos y muy conocidos en la República Argentina. En Inglaterra, la idea de la frustración del fin tiene su origen en los famosos casos de la coronación. Hay algún caso anterior, inclusive, pero los que, digamos, han tenido mayor trascendencia han sido estos denominados casos de la coronación, que muy probablemente ustedes ya han escuchado hablar de ellos. Se trata de el alquiler de un balcón que había sido tomado para asistir y para ver el desfile que se hacía con motivo de la coronación del rey. El rey tuvo la mala idea de enfermarse y por lo tanto se suspendió la ceremonia de la coronación y el correspondiente desfile que se hacía por las calles de Londres, y por lo tanto el señor que había alquilado el balcón dijo: mire, no le voy a pagar el alquiler al propietario porque se ha frustrado la finalidad que yo tenía al alquilar este balcón. Y el propietario del balcón demandó ante los tribunales el pago del precio convenido. El tribunal desestimó la demanda de cobro, fundado en el hecho de que efectivamente la finalidad de asistir al desfile
era una finalidad obviamente exteriorizada por quien había alquilado el balcón y que era común a quien era el propietario de la casa en la cual estaba el balcón. Es decir, nadie alquila, un poco el razonamiento del tribunal es, nadie alquila un balcón simplemente para ver pasar a los viandantes. Si el señor lo ofreció en alquiler y el otro tomó el alquiler, fue justamente porque se hacía el desfile. La frustración del desfile importa una frustración de una finalidad común a ambas partes. Y este es el dato significativo. Vean ustedes que en otro caso de la coronación, el tribunal resuelve de manera distinta. Se trataba del alquiler de un barco que hacía un crucero por el Támesis, que una persona había tomado el alquiler del barco porque el mismo día de la coronación se hacía una parada naval, un desfile naval, que este señor estaba interesado en ver. ¿Por qué el tribunal resuelve distinto el caso del alquiler del barco, diciendo que en ese caso el locatario tiene que pagar el precio convenido? Bueno, muy sencillo. El argumento del tribunal es que el propietario del barco alquilaba el barco todos los días para hacer paseo por el Támesis. Por lo tanto, para él, el hecho de que ese día se hiciera o no se hiciera el desfile era una cuestión irrelevante. La finalidad de ver la parada naval era una finalidad exclusiva de quien había tomado el alquiler del barco. Por lo tanto, la frustración no afectaba al contrato en sí, no era una finalidad común, y por lo tanto el locatario del barco tenía que pagar el alquiler. En la jurisprudencia alemana se desarrolló mucho con motivo, por supuesto, de los desfasajes producidos en los contratos por las posguerras, y así se decretó que estaba frustrado el fin de un contrato de alquiler de una pared para poner un cartel luminoso como consecuencia de que el Estado había dispuesto la obligación de oscurecimiento para evitar los bombardeos. También en un caso en el cual se había alquilado un local para poner un restaurante en la playa y el Estado, el gobierno había prohibido el acceso a las playas como consecuencia de la situación de guerra. Y en algún otro caso también se decretó que estaba bien resuelto el contrato por parte del locatario de una estación de servicios debido a que el Estado había monopolizado la distribución de combustibles. De modo pues que la doctrina alemana, particularmente Larens, en su famosa obra sobre las bases del contrato o las bases del negocio jurídico, desarrolla esta idea de la frustración del fin, decretando o siempre aludiendo a la exigencia de que la finalidad sea común a ambas partes para que se transforme realmente en la causa del contrato y que la frustración del mismo produzca entonces la posibilidad de declarar extinguido el contrato. En la doctrina, uno de los casos, digamos, emblemáticos y que siempre se discute por todos los autores, para definir cuándo es común o no es común la causa, es el famoso caso de la compra o del alquiler de un vestido de novia para la celebración del matrimonio, que después no se celebra. Bueno, a ver, para el vendedor de los vestidos o para la modista que tiene que confeccionar el vestido, el hecho de que se celebre el matrimonio constituye una finalidad aceptada. Si se frustra el matrimonio porque la novia decide no casarse o el novio decide no casarse, debe, digamos, pagarle el precio de la ajuar de novia o del vestido de novia. Bueno, hay soluciones de todo tipo propuestas por la doctrina. Entre nosotros hay un caso en el cual se trataba del alquiler de un salón de fiestas en la ciudad de La Plata, fiesta que finalmente no se realiza porque justamente se trataba de un matrimonio, de la celebración de una fiesta de matrimonio que no se realiza. Y el locatario, es decir, el señor que había pagado por el local, pide la repetición de lo pagado. Y la Cámara le hace lugar, es decir, le obliga al propietario a devolver el precio cobrado. Desde mi punto de vista, este no es un caso de frustración del fin que caiga en el artículo 1090 y no debió haberse condenado al propietario del salón a pagar el precio que había percibido por el alquiler del salón, porque ese es su negocio. Él alquila el salón para una fiesta de bodas, para un bar mitzvah, para un cumpleaños,
para celebrar que alguien se graduó de abogado, etcétera, para lo que fuera. O para festejar, yo ponía un ejemplo futbolístico, suponiendo que hubiera un salón de fiestas que estaba alquilado para festejar el campeonato que iba a obtener Gimnasia Esgrima en 1995, y que todo el mundo esperaba porque Gimnasia llegaba a la última fecha primero y tenía que jugar de local con Independiente, y San Lorenzo jugaba en Rosario con Rosario Central. Bueno, y dio que Independiente le ganó a Gimnasia 1-0, San Lorenzo ganó en Rosario y Gimnasia no salió campeón. Bueno, ¿debería o no debería el señor pagar el alquiler del salón? A mí me parece que no hay ninguna duda, porque la finalidad de festejar el campeonato de Gimnasia no era una finalidad común al locatario y al propietario del salón. Imagínense que además el propietario del salón probablemente fuera hincha de Estudiantes, de modo pues que de ninguna manera compartía la finalidad del locatario del salón. Bien, digamos, hasta ahora, la verdad es que no tenemos muchos casos de aplicación del artículo 1090, pero es probable que se planteen en algunos casos como consecuencia de que la pandemia realmente ha producido la suspensión de infinidad de eventos, desde proyecciones de películas, realización de conferencias. Supónganse que ustedes hubieran tenido alquilado, Franja Morada hubiera tenido alquilado un salón para dar esta charla, como estaba previsto que yo viajara a Catamarca, etc. Bueno, eso se frustró y lo estamos haciendo por una plataforma electrónica. ¿Debería o no debería Franja Morada pagarle al salón al señor? Bueno, en este caso es bastante dudoso, porque alguien puede invocar de que en realidad hay un supuesto de caso fortuito, porque no tanto de frustración de la finalidad, sino que hay caso fortuito, porque hay un hecho del príncipe, que es la suspensión de los viajes, que impide la utilización de la cosa. Es decir, impide obviamente al conferencista viajar y por lo tanto que la conferencia se dé presencialmente en el salón alquilado. En ese caso es probable que hubiera podido reclamar la devolución de lo pagado o liberarse de pagar el alquiler del salón. Lo mismo si la novia se muere. Es decir, si la novia se muere, hay una hipótesis de caso fortuito. Hay imposibilidad del cumplimiento del objeto del contrato como consecuencia de ello. Pero bueno, son de hipótesis, digamos, que pueden plantearse ahora con motivo de la pandemia y que, bueno, irá perfilando la jurisprudencia los límites que tiene esta institución del artículo 1090. Otros remedios que están en el Código Civil, antes de entrar a la teoría de imprevisión, que son interesantes, son la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva, que se pueden plantear también en esta época de pandemia. El artículo 1031 es el que contempla la suspensión de cumplimiento. Es lo que antiguamente se llamaba la exceptio ad impetti contractus o exceptio non ad impetti contractus, es decir, que funciona en los contratos en los cuales la prestación de las partes debe cumplirse simultáneamente y, por lo tanto, uno puede suspender el cumplimiento de la propia prestación si, digamos, hasta que esté seguro de que la otra parte va a cumplir simultáneamente con la de él. El artículo 1031 plantea una cuestión que se ha reflejado en la doctrina, es que dice que la suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Y algunos autores han dicho, bueno, entonces solo puede invocarse por vía judicial, no puede invocarse extrajudicialmente. Personalmente no comparto este punto de vista, creo que cualquier persona que tiene que dar algo, o hacer algo, o no hacer algo, simultáneamente con la prestación que debe recibir de la otra parte, de dar o recibir, de dar, hacer o no hacer algo la otra parte, puede invocar la suspensión del cumplimiento si efectivamente no se produce el cumplimiento simultáneo de las prestaciones. Pero lo que puede tener más importancia en la época actual es la tutela preventiva del 1032, que esto es una novedad del Código Civil y Comercial, esto no estaba en el Código Civil de Vélez Sarsfield, y dice que ese precepto que una parte puede tener su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia.
Vean ustedes, y esto se va a presentar múltiples veces en las situaciones actuales, en las cuales la actividad económica, sea comercial, industrial, profesional, etcétera, ha disminuido considerablemente como consecuencia de la cuarentena. De modo pues que si yo tengo que entregarle algo a un comercio que está cerrado, es muy probable que yo sospeche que este señor no me va a pagar. Es muy probable que yo sospeche que mi contraparte está con serios problemas de solvencia, sin necesidad de que se haya presentado un concurso preventivo, porque en ese caso no hay ninguna duda que la situación quedaría regida por la ley de concursos. Pero si la otra parte está claramente afectada en su capacidad de pago, yo puedo suspender el cumplimiento de mi propia prestación. Y esto seguramente se va a presentar con cierta frecuencia en los próximos tiempos, muy, muy inmediatos. Bien, ahora, lo que claramente va a tener una aplicación muy frecuente en los próximos tiempos es la denominada teoría de la imprevisión. Ustedes saben que la teoría de la imprevisión fue incorporada a nuestro sistema por el artículo 1198 del Código Civil reformado en el año 1968 y que está ahora regulada en el artículo 1091 del Código Civil. Las condiciones de aplicación de la imprevisión son aproximadamente las mismas que las del caso fortuito, pero la diferencia está en que no produce la imposibilidad absoluta de cumplir, no extingue, por lo tanto, la obligación por la imposibilidad del cumplimiento del objeto, de la obtención del objeto de la obligación, sino que hace que la prestación de alguna de las partes se torne excesivamente onerosa. Entonces, el código en el artículo 1091 dice que para que funcione la teoría de imprevisión, por lo tanto la parte afectada se encuentre legitimada para pedir la revisión de las prestaciones o la extinción del contrato, es necesario que se trate de un contrato conmutativo, de ejecución diferida o permanente, que la prestación de una de las partes se torne excesivamente onerosa, la legitimada para pedir la revisión del contrato o la extinción del mismo, que esta excesiva onerosidad haya sido causada por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración. Vean ustedes que esa alteración extraordinaria, tengan en presente estas dos palabras, que esa alteración reúne las condiciones del caso fortuito, es decir, que sea sobreviniente y ajena a las partes, y obviamente que ninguna de las partes haya asumido el riesgo de que ese acontecimiento se produjera. ¿Y por qué subrayé las palabras alteración extraordinaria? Porque el código no dice que la alteración debe ser extraordinaria e imprevisible. Es curioso, porque la cápita del artículo 1091 es imprevisión, pero no menciona la imprevisibilidad del acontecimiento dentro de las condiciones de funcionamiento de la institución. Es que, dicen algunos autores, hay dos explicaciones para esto. En primer lugar, que algunos autores dicen, bueno, es que en realidad no importa si el acontecimiento es imprevisible o no imprevisible, imprevisto o no es imprevisto. Lo que importa es que el contrato esté afectado en su conmutatividad. Es decir, como consecuencia de la alteración extraordinaria, el contrato ha perdido la equivalencia de las prestaciones. Y eso es lo que autoriza el funcionamiento de la imprevisión. Esto es lo que dice el doctor Prieto Molinero, por ejemplo, profesor de contratos de la Universidad de El Salvador. Y otros dicen, mire, además, dice, en realidad el acontecimiento no tiene que ser imprevisible, tiene que ser imprevisto en el caso concreto. Porque, en realidad, como ha dicho la Cámara Comercial, dice, conforme a la experiencia, cualquier acontecer, por más inesperado, puede ser conocido y eventualmente pensado. O sea, todo es previsible, pero nosotros podemos prever que en Mendoza haya un terremoto, igual que en San Juan, pero a lo mejor también produce efecto en Córdoba, y un remesón puede tener efecto en Buenos Aires. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando fue el terremoto de Caucete, que se sintió en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, obviamente no produjo los mismos efectos, sino muchísimo menores, pero bueno, el desprendimiento de alguna lámpara, la caída de algún cartel, etcétera, se pudo producir también en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la circunstancia, digamos, obviamente es imprevisible, pero además, es decir, uno puede prever que puede haber un movimiento telúrico,
lo cierto es que en concreto, por regla general, eso no está previsto que suceda en una zona como Buenos Aires. Con lo cual, el acontecimiento, aunque en abstracto previsible, ha sido imprevisto en concreto y por lo tanto autoriza la invocación de la teoría de la imprevisión. Y vean ustedes que en nuestro país han habido lo que yo llamo imprevistos previsibles, es decir, supuestos en los cuales la jurisprudencia admitió la invocación de la teoría de la imprevisión, pese a que los acontecimientos que lo causaron eran relativamente previsibles. Uno fue la tablita cambiaria. Si ustedes son estudiantes, son muy jóvenes y no conocen este acontecimiento, siendo José Alfredo Martínez de Oz ministro de Economía, inventó una que se llamó la tablita cambiaria, que era una devaluación programada del peso argentino, con lo cual, supongamos, en diciembre del año 78 o 79, uno sabía cuánto iba a valer el dólar 6 meses después, día por día, cómo iba a evolucionar la tablita cambiaria. Con lo cual, la gente que se obligaba a pagar, supónganse, la cuota de una hipoteca, o el precio de un contrato de locación, o cualquier otro precio que se pagara de manera permanente o simplemente diferida en el tiempo, sabía cuántos pesos iban a representar la cantidad de dólares que había de acá a 6 meses, un año, etc. Lo cierto es que nadie podía imaginar que la tablita cambiaria fuera a ser eterna. Pero un buen día el ministro Martínez de Oz renunció, lo reemplazó un ministro que se llamó Lorenzo Sigot, que dijo una frase de esas que queda en la historia argentina, dijo, el que apuesta al dólar pierde. Y 2 o 3 días después tiró por la ventana la tablita cambiaria, produjo una gran devaluación, y la gente que creía que tenía que pagar en marzo de 1981, supóngase 15 pesos por dólar, en realidad tenía que pagar 25 pesos por dólar. Entonces, la doctrina, Jorge Bustamante Alsina particularmente, y después la jurisprudencia, avalaron que el abandono de la tablita cambiaria constituía un hecho imprevisible en los términos del 1198 del Código Civil reformado en el año 1968, porque en realidad implicaba el abandono de una promesa hecha por el gobierno de cierto valor que iba a tener la moneda extranjera. Otro acontecimiento previsible, pero que también dio lugar al funcionamiento de la teoría de la imprevisión, fue el abandono de la convertibilidad. En el año 2001, hasta el año 2001, regía la convertibilidad. Rigió en realidad hasta el 6 de enero del año 2002, en que se la abandona con la sanción de la ley 25.561. La verdad es que todos los autores, los economistas y los politólogos y los periodistas y todo el mundo, cuando se produjo el abandono de la convertibilidad, dijo, bueno, era obvio que esto iba a suceder, era imposible sostener la convertibilidad sine die, debió haberse tomado alguna medida que flexibilizara la convertibilidad, haber tenido en cuenta el valor del peso con relación no solo al dólar, sino a una canasta de monedas que incluyera el euro, el franco suizo, etc. En fin, todos tuvieron una explicación de por qué era absolutamente previsible que se abandonara la convertibilidad. Sin embargo, la ley 25.561 dijo que había que renegociar los contratos teniendo en cuenta la teoría de la imprevisión y el esfuerzo compartido. Y lo cierto es que la jurisprudencia admitió que el abandono de la convertibilidad era propiamente un acontecimiento imprevisible en concreto. Ahora, ¿cómo se juzga la imprevisibilidad? ¿Es lo mismo la capacidad de previsión que tiene una gran empresa, que yo no sé, Cargill, Molino Río de la Plata, YPF, que la capacidad de previsión que tiene un comerciante minorista de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, o el farmacéutico de la esquina de mi casa, o la señora que va a tomar un crédito al banco para comprarse un auto? Bueno, no es lo mismo, y por eso durante muchísimos años la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en particular sostuvo que
la teoría de la imprevisión se aplicaba muy limitadamente a los denominados contratos comerciales. Hoy no tenemos la idea de contratos comerciales en el Código Civil, porque el Código Civil y Comercial y no hay un estatuto de comerciante, no hay más comerciantes en el sentido, digamos, jurídico de la palabra. Pero obviamente, de todos modos, la imprevisibilidad se debe juzgar según la capacidad de previsión que tienen las partes en concreto y conforme al paquete de informaciones que la parte tiene en el momento en que celebra el contrato. Así que esto es un aspecto muy importante para resolver en cada uno de los casos que toque sobre la imprevisión. Ahora, ¿cómo se aprecia el efecto, la excesiva onerosidad? Porque hemos hablado de cuáles son las condiciones, cómo se aprecia lo imprevisible, cómo se aprecia la excesiva onerosidad. Porque, a ver, ¿puede Pan American Energy o YPF o Molino Río de la Plata o Aceitera General Dehesa sostener que la prestación de un contrato se ha hecho para ella excesivamente onerosa? O como estas son compañías solventes y, bueno, que tienen recursos excepcionales, muy por encima de los que tienen normalmente las compañías, tienen acceso al crédito, etcétera, en realidad ya no podrían invocar la teoría de imprevisión. Bueno, lo que siempre se dice, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, es que no hay que apreciar la excesiva onerosidad en función del patrimonio del sujeto que le invoca, sino en función de la relación de equivalencia del contrato concreto que tenemos adelante en nuestros ojos. Es decir, que el juez no debe verificar si YPF es muy rica, si Aerolíneas Argentinas es subsidiada por el Estado o si Pan American vende gas y petróleo y por lo tanto es una empresa, digamos, que tiene una capacidad de generación de recursos que es superior al promedio. Lo que debe ver es si el contrato entre Pan American y X es efectivamente un contrato que mantenga equilibrio, que mantenga una razonable relación de equivalencia entre las prestaciones, o por el contrario, ese contrato implica para alguna de las dos partes un grave menoscabo en ese contrato en particular. Es decir, que no hay que apreciar la globalidad del patrimonio de la empresa, sino que ese contrato siga siendo, como dice Larens, una regulación dotada de sentido para ambas partes. De todos modos, sí, la jurisprudencia, particularmente la Cámara Comercial, ha dicho muchas veces que no es un medio para arreglar malos negocios. Es decir, hay que probar que el contrato ha perdido la relación de equivalencia y se torna excesivamente oneroso por un acontecimiento que objetivamente distorsiona la equivalencia y que no es un riesgo asumido. Ahora, justamente, no es un riesgo asumido. Obviamente hay en los contratos, sobre todo en los contratos internacionales entre empresas, hay muchas cláusulas de asunción de riesgo, de renuncia al caso fortuito y también de renuncia a la imprevisión. ¿Son válidas estas cláusulas? Por ahí, por ejemplo, Jorge Rojas, que es profesor de Derecho Procesal y que es árbitro del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dice, ¿cómo voy a renunciar a la imprevisión? Dice, si estoy renunciando justamente a algo que no puedo prever que suceda. Pero la verdad es que en los contratos entre empresas, y particularmente en los contratos internacionales entre empresas, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan a considerar que es válida la renuncia a la imprevisión. Obviamente la renuncia a la imprevisión bajo el derecho argentino será válida mientras no se trate de un contrato al consumidor, como es obvio, o aún tratándose de un contrato paritario que no se trate de una renuncia inserta en un formulario, porque en ese caso caería dentro de las cláusulas abusivas, tal cual la previsión que contiene el Código Civil para los contratos por adhesión a condiciones generales. ¿De qué acciones dispone el legitimado? Bueno, el legitimado puede, obviamente, dice el Código, actuar por la vía extrajudicial o judicial, esto es una cosa obvia, y puede pedir tanto la resolución del contrato como el reajuste del contrato. Esto es muy importante porque ha sido un cambio del Código Civil y Comercial con relación al derecho anterior. Cambio relativo, porque en 1198 solo preveía la acción de extinción del contrato, la acción de resolución del contrato.
Inclusive un fallo de la Corte Suprema, un caso que falló el juez Barra en ese entonces, Rodolfo Barra, hace ya muchos años, que dijo exactamente lo que decía el artículo 1198. Esto es que el afectado por la alteración extraordinaria de las circunstancias que tornaba excesivamente oneroso el contrato, solo tenía la acción de resolución del contrato. Y la contraparte era la que podía ofrecer el reajuste. Ahora, en el Código Civil y Comercial, como lo hacen otros códigos, dice que el legitimado, el afectado, puede pedir tanto la resolución como el reajuste del contrato. ¿Y la otra parte qué puede hacer? Bueno, si está demandado por resolución, puede ofrecer el reajuste de las prestaciones, inclusive puede hacerlo de manera subsidiaria a su pedido de rechazo de la demanda. Y entonces, ¿cómo se procede al reajuste? Bueno, esto es bien complicado porque los contratos hechos por jueces son bastante poco estimados en general por las partes. Es decir, el contrato es un acuerdo de voluntades total sobre un objeto común. Cuando ese contrato resulta alterado o afectado, que se le saque una pieza y se ponga otra por parte del juez, implica que alguna de las dos partes no ha consentido el contrato en el sentido que el juez lo fija. De todos modos, lo cierto es que acá el código autoriza a los jueces a integrar el contrato, en alguna medida. El contrato alterado de modo de expurgarlo de su inequidad. Ahora, la verdad es que en mi experiencia, todo depende un poco de qué tipo de contratos estamos hablando. Es decir, es muy común, por ejemplo, que los jueces fijen la tasa de interés. Es decir, si el contrato tiene una tasa de interés excesiva, hay una pila de jurisprudencia desde hace 70 o 80 o 90 años en la República Argentina que ha legitimado a los jueces a reducir la tasa de interés. En las épocas de la hiperinflación, me acuerdo que yo era secretario de Cámara en el Foro Comercial, allá por el año 75, 76, la Cámara reajustaba los contratos, los precios de los contratos, o fijó tasas de interés para paliar el efecto inflacionario. Y después vino el reajuste dispuesto por a tenor de la evaluación monetaria, dispuesto por un plenario, y después vino la ley de convertibilidad que suprimió todos los reajustes, pero porque trataba de estabilizar la economía. Estas son soluciones que los jueces más o menos pueden tomar porque son relativamente sencillas. Pero hay contratos que son extremadamente complejos. Vean ustedes, por ejemplo, yo he visto contratos de provisión de gas para la fabricación de determinados bienes que se producen con un uso intensivo de gas. Por ejemplo, la urea y el aluminio requieren grandes consumos de gas. Entonces los contratos tienen cláusulas de ajuste, que son cláusulas polinómicas, sumamente complejas, con pisos y techos, que dependen de el precio del gas a nivel local, el precio del gas a nivel internacional, el precio de la urea, etc. Entonces, realmente son cláusulas que tienen fórmulas, en realidad, que tienen un montón de elementos extremadamente complejos. Yo mismo creo que nunca las entendí definitivamente. La verdad es que un juez por sí solo, sustituyendo una cláusula de ese tipo por otra, realmente resulta poco factible. Y los jueces en general no son muy proclives a integrar el contrato, justamente porque no tienen todos los elementos para hacerlo. Pero bueno, la facultad dentro del código está, y eventualmente los jueces, especialmente si las dos partes les dan su anuencia, pueden reajustar el contrato. ¿Y cómo reajusta? Suprimiendo la inequidad.
y es decir, haciendo que lo que era excesivamente oneroso deje de serlo, no necesariamente para que obtenga una ganancia aquel que ha promovido la acción, sino simplemente para que deje de perder en demasía. Esto es lo que en general se sostiene. Bien, ahora, dentro del código hay otras, algunas soluciones particulares que van a tener mucha aplicación en esta época. Uno es el contrato de locación. Como les recordaba al principio, el Código Civil contiene una disposición que proviene del Código de Vélez. Inclusive está mejor hecha en el Código de Vélez que en el Código vigente. Pero bueno, el artículo 1203 trata de la frustración del uso o goce de la cosa. Vean ustedes lo que dice el Código. Si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago mientras no pueda usar o gozar de la cosa. Esto parece muy como puesto como anillo al dedo para la situación actual. Si yo tengo alquilado un salón de fiestas, un cine, un teatro para dar representaciones, un salón de conferencias, etcétera, o tengo alquilado, no sé, un local para realizar una actividad no esencial que hoy en día en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal no puede abrir porque está, supongamos, en la ciudad de Buenos Aires, sobre alguna de las vías que el gobierno de la ciudad no autoriza abrir los comercios. ¿Qué puedo hacer? Dice el código, como no puedo usar o gozar de la cosa, puedo pedir la suspensión del pago o la extinción del contrato, la resolución del contrato. Ven ustedes que son derechos mucho más importantes que los que dio el mismo DNU que sacó el gobierno al principio, que solo autorizaba postergar el pago del alquiler. Acá se suspende el pago del alquiler. Pero he aquí que el código exige una condición bastante curiosa, porque dice, si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, las obligaciones del locatario continúan como antes. Es decir que el caso fortuito debe recaer sobre la cosa. ¿Cuál era el ejemplo? El que daba Vélez Arfiel. No puedo entrar a la casa porque las autoridades sanitarias me lo impiden. Porque, por ejemplo, en aquella época se había una epidemia de fiebre amarilla, se desalojaba todo el barrio de San Telmo y la gente no podía entrar al barrio. Por lo tanto, no podía entrar a la casa. Si tenía una casa alquilada en el barrio de San Telmo, obviamente no podía usar y gozar de ella y no podía, y no estaba obligado a pagar el precio o puede pedir la extinción del contrato. Esto es, algunos dan otros ejemplos más sencillos. Yo tengo alquilado un 15º piso con ascensor y se rompe el ascensor, y soy un enfermo cardíaco, o uso silla de ruedas, o tengo una prótesis, etcétera. Bueno, simplemente no puedo acceder a la cosa. En esa hipótesis, el caso fortuito afecta a la cosa misma y yo puedo pedir la suspensión del pago del alquiler o la extinción del contrato. En cambio, si yo alquilé un departamento en el 3er piso sin ascensor y me rompo una pierna, no puedo pedir la suspensión del pago o la extinción del contrato porque el caso fortuito no recae sobre la cosa, sino que recae sobre mí. Entonces, ¿cómo se maneja esto en la situación de la pandemia? Vean ustedes, hay casos que son muy claros. Si yo tengo alquilado un cine, tengo alquilado un salón de fiesta, tengo alquilado un salón de conferencias, etcétera, que son actividades que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, no se pueden realizar porque no nos podemos reunir y cosas por el estilo, y prácticamente en todo el país es lo mismo. Bueno, obviamente el caso fortuito me impide utilizar la cosa y por lo tanto puedo pedir la suspensión del pago del alquiler o la extinción del contrato. Pero va a haber muchísimos casos grises. Supónganse ustedes un estudio de contadores o un estudio de abogados. Nosotros, por ejemplo, tenemos alquilado un edificio en el centro. Y no podemos ir, porque no nos podemos mover, no podemos circular, etcétera. La actividad de los abogados no es considerada una actividad esencial, pero tenemos
por ejemplo, todos los equipos de computación. Y está en la biblioteca, y están los archivos y todo lo demás. Por lo tanto, estamos utilizando los servicios de Internet que se prestan desde el centro de cómputo del estudio. O todo el mundo está trabajando de manera remota a partir de ese mismo centro de cómputos. Entonces, en realidad, no sé si en ese caso uno puede decir que el caso fortuito afecta a la cosa misma o que me impide la utilización de la cosa usar o gozar de ella. Porque en realidad la cosa está disponible, hay partes que se usan, hay una guardia, hay una seguridad, están los muchachos de sistemas por si se cae el sistema, etcétera. Y bueno, es decir, algunos hay trabajando. De modo pues que en realidad la cosa está disponible. Lo que pasa es que lo que no está autorizado es la actividad que yo desarrollo en la cosa, que es un supuesto distinto. Entonces, me parece que esas hipótesis son un poco marginales y habrá que ver cómo las resuelven los tribunales. Lo que está sucediendo en la práctica es que ha habido una importante renegociación de los contratos que las partes han ido celebrando. Es decir, tenían celebrados al tiempo de la pandemia. Otra situación particular se da con el contrato de obra, lo que antiguamente se llamaba la locación de obra, que ahora se llama contrato de obra y contrato de servicios para la locación de servicios. El artículo 1267 dice, si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. Es decir, por ejemplo, ahora las obras privadas están prohibidas la continuación. No se pueden iniciar ni continuar obras privadas. Es decir, que si yo estaba construyendo un chalet, arreglando un departamento, etcétera, no se puede continuar. Bueno, puedo extinguir el contrato. O, esto lo prevé Ricardo Lorenzetti en su obra, dice, bueno, en realidad, si la dificultad es transitoria, lo que podemos hacer es poner como en suspenso el contrato, mientras dure la imposibilidad, por ejemplo, esta prohibición que ha establecido ahora el gobierno para continuar las obras civiles, y entonces el plazo final para terminar la obra se extiende tanto como estuvo suspendida. Y eso va a suceder probablemente en muchísimos casos. Otra hipótesis singular dentro del Código es el artículo 1526, que se refiere al mutuo, en realidad a la promesa de mutuo. Quizás ustedes sepan que el mutuo antes era un contrato real, solo se perfeccionaba con la entrega de lo prestado. Ahora, como ha desaparecido la categoría de los contratos reales, el mutuo es un contrato consensual y por lo tanto puede haber una promesa de mutuo. Yo me obligo a prestarte la suma de 10.000 pesos la semana que viene. Pero el código dice que el mutuante, o sea, el prestamista, puede no entregar la cantidad prometida si con posterioridad al contrato un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución. Vean ustedes, si yo prometí prestarle algo al señor que explotaba el bar de la esquina o el bar de la facultad, pues como hoy en día no se puede acceder a la facultad, el bar no funciona, o el bar de la esquina no puede recibir más que un cuarto de las personas que recibían antes, yo puedo no cumplir con mi obligación de prestarle porque su situación ha variado de tal modo que hace incierta la restitución de lo que le preste. Y esto se aplica a los contratos bancarios, la apertura de crédito, etcétera, y todos los contratos, el descuento, etcétera, que importan, naturalmente, en definitiva, alguna forma de financiamiento de las obligaciones o de las actividades del futuro deudor. Una cuestión a explorar también en el futuro, y que va a tener mucha importancia hoy en día, es la idea de que, bueno, las partes tendrán que renegociar los contratos. El Código Civil tiene una norma que es un poco una norma aislada, el artículo 1019, que se refiere a los contratos de larga duración. Como dicen Federico de Lorenzo y José Tobías, los contratos entregados al tiempo. Esos contratos, en realidad, son contratos que
en los cuales el objeto, perdón, yo puse 1019, está mal, es el 1010, perdón, 1011, perdón, el 1011. Es decir, son aquellos contratos en los cuales el tiempo es esencial al negocio. Por ejemplo, los contratos de concesión, los contratos de agencia, en los cuales la jurisprudencia misma de la Corte Suprema dijo que debían durar como mínimo el tiempo necesario para que el concesionario o el agente amortizara su inversión y obtuviera una razonable ganancia, etcétera, en los cuales el código dice, bueno, antes de resolver estos contratos hay que dar una oportunidad a la renegociación, que es un poco lo que dicen algunos, inclusive algunos instrumentos internacionales, como los principios para los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT, etc. Y hay algunos autores que vienen diciendo, mire, en realidad la idea de la renegociación constituye un deber secundario derivado del principio de buena fe que se aplica a todos los contratos. Como les decía, es un poco lo que está sucediendo con los contratos de locación, en los cuales locador y locatario, dadas las circunstancias actuales, tratan de acordar para, bueno, que sobreviva el contrato. Porque obviamente para el inquilino es muy difícil pagar el alquiler, sobre todo de un local comercial, de un establecimiento industrial, de un salón de espectáculos, etcétera, porque no está teniendo su actividad habitual, inclusive puede no desarrollarla, pero también sabe el propietario que si lo desaloja, después le va a ser muy difícil alquilarle a alguien el local, con lo cual le queda desocupado, a lo mejor por un larguísimo tiempo, con un lucro cesante muy importante. De modo pues que, como les decía, hay algunos autores que vienen propiciando que la renegociación se haga y algunos agregan en base al principio del esfuerzo compartido, como decía la ley de emergencia del año 2002. Un último tema que podemos tratar es el tema de las obligaciones en moneda extranjera. Ustedes saben que el artículo 765 dispone que las obligaciones en moneda extranjera se pueden cumplir en especie o al tipo de cambio vigente a la fecha del cumplimiento, es decir, el cumplimiento por equivalente, y que se le aplican las reglas de las obligaciones de dar cantidades de cosas. Es una norma curiosa porque no estaba en el anteproyecto conservaba la solución que tenía el código, esto es, el código viejo, reformado, que era la exigencia del cumplimiento en especie pactada, por lo demás, es curioso que el código remita a las obligaciones de dar cantidades de cosas, como lo hacía la redacción original del Código de Vélez, no advirtiendo que este código no contempla la categoría de las obligaciones de dar cantidades de cosas. Pero bueno, el gran debate que se ha producido alrededor del 765 es si es una regla imperativa o es una regla supletoria. La mayor parte de la doctrina argentina, Bonchil, Serrano Redonet, Leandro Fernández, etcétera, han dicho que es una norma supletoria. Es decir, que las partes pueden convenir, perdón, me dio mal de la garganta, se puede convenir que el cumplimiento sea en especie, es decir, que sería una norma susceptible de ser derogada por la voluntad de las partes. Algunos autores han planteado lo contrario. Gianfelici, por ejemplo, profesor de la Universidad Litoral, sostiene que el artículo 765 es imperativo y que por lo tanto el deudor siempre cuenta con la opción de cumplir al tipo de cambio oficial en pesos. Y vean ustedes que esto hoy en día asume una importancia crucial, porque una cosa es tener que llevar los dólares billete y otra cosa es pagar a 70 pesos por dólar, cuando otros tipos de cambio, el dólar solidario, el dólar contado con liquidación o el dólar blue, tienen cotizaciones muchísimo más altas que la que resulta del tipo de cambio oficial. De modo pues que este es un tema que seguramente se va a plantear en los próximos tiempos ante los tribunales y es difícil prever qué van a resolver. Yo creo que, siendo como son nuestros tribunales siempre muy protectores de los deudores, es muy probable que digan que esta es una norma imperativa y que las partes no pueden evadirse de ella pactando el cumplimiento en especie.
De todos modos, les quiero señalar que en todos esos contratos que están mencionados en la filmina, el depósito irregular, el depósito bancario, el préstamo bancario, el descuento bancario, la apertura de crédito y el mutuo, está previsto que debe cumplirse en especie. Y allí sí me parece que claramente las partes pueden pactar que esos negocios se cumplan en especie, porque normalmente representan que el deudor debe devolver lo mismo que recibió. Y si recibió dólares billete, tiene que devolver dólares billete. De modo pues que no se podría liberar cumpliendo al tipo de cambio oficial. En todos esos contratos que están mencionados ahí, salvo en la renta vitalicia, donde efectivamente el deudor puede liberarse cumpliendo en especie, porque es un contrato gratuito en el cual el obligado, digamos, ha prometido la renta como un acto un acto gratuito, efectivamente. De modo pues que, bueno, la pandemia seguramente es una maldita desgracia que ha caído sobre el mundo, pero que va a dar pie a que los abogados y los profesores trabajemos muchísimo, aunque lo que no sé es quién nos va a pagar, pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención, y estoy, por supuesto, a disposición de ustedes para contestar las preguntas que quieran formularme. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que muy claro, muy buena la explicación. Es un gusto poder escucharlo y bueno, las preguntas las pueden ser colocadas en el chat. Es que alguien desea, la verdad que pueden llegar a... yo no tengo ninguna, es la típica de los docentes de decir que cuando no hay preguntas es porque han entendido todo, no han entendido nada. Yo creo que todos hemos entendido todo, así que ha sido muy buena la exposición, realmente. Acá Maru Mengual, todos le están agradeciendo, doctor. Carlos Alberto, Juliana, María Elizabeth, Marcela. Bueno, creo que están todos agradecidos. Bueno, muchísimas gracias. De todos modos, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, la puede hacer. Víctor tiene mi correo electrónico. Sí. Con muchísimo gusto, y pueden colgar la presentación en la página de Franja Morada o de la facultad, como ustedes lo prefieran. Así que me dice, qué pena. Sí, hay una ahí, Iván. Había un chico que hacía una pregunta sobre el contrato de locación, pero no alcancé a leerla. Ahí la leo, ahí se la leo yo. ¿Qué piensa de los contratos de locación de los estudiantes que están en otra provincia? ¿Y no pueden ir a Catamarca? Claro. Y mire, yo creo que es una hipótesis justamente del 1203. Podrían pedir la suspensión del pago o la extinción del contrato. Sí, porque es una hipótesis clarísima de caso fortuito, es decir, es un acto del príncipe que le impide la utilización de la costa. Perfecto. Los contratos de pago de las escuelas privadas. Bueno, eso es todo un tema, porque ahí esos son contratos al consumidor, con lo cual se aplica la Ley de Protección de Defensa del Consumidor y la regla del Código Civil en materia de consumo. En realidad es sumamente complejo para resolver, porque por regla general las escuelas privadas siguen dando clase a distancia. Por lo menos mi nieta, que tiene 11 años, está haciendo cuarto grado o quinto, toma sus clases a distancia, con lo cual hay alguna prestación por parte del colegio, que le sigue pagando además los salarios a sus profesores. Pero claro, no hay asistencia al colegio, con lo cual hay otras prestaciones que no se cumplen. Verbigracia, a lo mejor los chicos tomaban el desayuno o almorzaban en el colegio o hacían educación física, etcétera, y todo eso ya no se presta. Entonces, yo creo que ahí lo que va a suceder es que va a haber alguna regulación por parte del gobierno nacional o de los gobiernos locales, que sería lo lógico, que dijera, bueno, a ver, las prestaciones de los padres se reducen al 40% o al 30%, una cosa por el estilo.
para establecer un cierto equilibrio, porque sería propiamente una hipótesis en la cual el contrato se torna excesivamente oneroso para los padres, pero tampoco es cuestión de que no paguen nada porque el colegio sigue dando algunas prestaciones y además mandaría a los colegios a la quiebra. Claro. Creo que había preguntaba sobre el ingresado. Sí, hay dos preguntas más. Una es, bueno, relación de los contratos referidos a los viajes de egresados de los estudiantes. Y bueno, la otra... También es un contrato al consumidor. Y ahí el consumidor tiene la opción o de pedir la extinción del contrato y la devolución de la plata o la reprogramación. Lo que yo he visto en la práctica es que lo que se está haciendo mucho es la reprogramación. Inclusive, bueno, yo hoy tenía que estar en Madrid, por ejemplo, en un congreso internacional que estaba invitado. Bueno, la compañía aérea me devolvió el dinero del pasaje. Pero otra compañía aérea para otro congreso que yo tenía que ir en octubre y que también se suspendió, lo que hizo fue reprogramarme el viaje hasta, tenía yo la posibilidad de elegir hasta diciembre del 2021 la fecha en que quería viajar. Y con los viajes locales va a pasar más o menos lo mismo, es decir, o les ofrecen o tienen derecho a la devolución porque no reciben la prestación, obviamente, con lo cual hay una clarísima frustración del fin del contrato o tendrán derecho, si no, a la reprogramación si quieren hacerlo. Pero dependerá de la voluntad del consumidor, básicamente. Perfecto. Acá, bueno, Guadalupe pregunta si cree que podría darse un nuevo caso de indexación con motivo de la pandemia. A ver, la verdad es que es curioso lo que pasa en la República Argentina porque en una economía muy afectada por la inflación, la única norma de la ley de convertibilidad que sigue vigente es la que prohíbe la indexación. De todos modos, han aparecido algunas sentencias por ahí, básicamente de primera instancia, todavía no de ningún tribunal importante, que ha dicho, bueno, a ver, no hay indexación mientras la inflación no se dispare. Y esto lo dijimos con el doctor Alegría en el libro sobre la ley de convertibilidad que publicamos justamente cuando salió la ley de convertibilidad en el año 91, que fue decir, bueno, mire, la prohibición de la indexación es constitucional mientras no se convierta en una verdadera violación de la garantía de la propiedad privada. Fue lo mismo que dijo después Vidar Campos y algunos otros autores. Es decir, la no indexación es constitucional mientras no constituye un despojo del acreedor. Perfecto, perfecto. Y me parece que no hay más consultas. De todas maneras, bueno, cualquier duda o pregunta que puedan hacer las puedo recetar y se las envío por mail. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hay una consulta más, justito. Relacionado a lo que acaba de hablarnos, ¿qué opinión tiene sobre la fórmula de la nueva ley de alquileres? Mire, la verdad es que primero habría que estudiarla, cosa que no he hecho todavía profundamente. Justamente hoy estuvimos hablando de la necesidad de estudiarla en profundidad, lo que tiene la nueva ley. A mí no me gusta la fijación de los precios del alquiler por ley. Siempre han fracasado. Desde el año 22 del caso Ercolano en adelante, las leyes de locaciones han terminado perjudicando más que protegiendo a los inquilinos, porque los propietarios no van a alquilar los bienes, con lo cual hay menos oferta de bienes para alquilar y por lo tanto suben los precios, o van a subir los precios o le van a exigir algún tipo de garantía o pagos anticipados o pagos en negro, etcétera, para alquilarles. Con lo cual estas leyes, mire, había un gran profesor de Derecho Comercial, Carlos Malagarriga, que fue juez de la Cámara de Operaciones en lo Comercial, que decía, el que mucho protege, desprotege. Con lo cual, me parece que no ha sido una buena opción esto de sancionar esta ley, que tiende a proteger a los inquilinos, pero va a terminar distorsionando el mercado de la locación de inmuebles destinados a vivienda en un país que necesita incentivar la construcción de inmuebles destinados a vivienda por el déficit habitacional tan intenso que tiene. Exactamente, justamente el derecho al acceso a la vivienda propia es algo que está realmente muy
en los últimos años muy dificultado para cada una de Mira, en Argentina esto ha sido una constante. Imagínate que las primeras leyes de locación son del año 20, es decir, Claro. tienen 100 años. Y en 100 años no lo hemos solucionado. No, sí, realmente. Sí. Bueno, justamente acá eso responde a una pregunta que había hecho Lucas, así que sí. Bueno, no habiendo más consultas, me parece que con esto ya cerraríamos y bueno, nuevamente agradecerle, doctor, la verdad que para mí y para cada uno de nosotros es un gran honor desde que nos respondió el primer mail hasta el encuentro, así que Bueno, me deben el cabrito nada más. Sí. Ojalá Bueno, que el año que viene ya nos podamos ver. Para todos y les deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias y le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego.